El anticristo. Lo que la Biblia realmente dice sobre él, un misterio envuelto en miedo y confusión. Durante siglos, el nombre del anticristo ha despertado temor y fascinación. Se menciona en las profecías bíblicas, rodeada de misterio y diversas interpretaciones. Algunos lo ven como un individuo malvado que surgirá al final de los tiempos. Otros ven un sistema, una influencia espiritual ya activa en el mundo. Pero, ¿qué dice realmente la Biblia acerca del anticristo? ¿Es una figura política, un líder religioso o una fuerza invisible que opera a lo largo de la historia? Antes de continuar, suscríbete para no perderte ninguna revelación bíblica profunda. Una advertencia profética, el espíritu del anticristo. Desde los primeros siglos, la Iglesia ha sido advertida contra el anticristo. El apóstol Juan nos da una clave esencial. Hijitos, ¿ya es el último tiempo? Y según ustedes oyeron que el anticristo viene, también ahora han surgido muchos anticristos. En esto conocemos que es el último tiempo. 1 Juan 2:18. Este versículo revela una verdad profunda. No solo hay un anticristo que viene, sino un espíritu de anticristo que ya está operando en el mundo. Lejos de ser una mera figura de la historia futura, el anticristo es un principio espiritual, una fuerza invisible que atraviesa los siglos y trabaja incansablemente para apartar las almas de Dios. ¿No aparece de repente al final de los tiempos? Siempre ha tejido una sutil red de seducción y oposición. La sombra que se extiende sobre el mundo mira a tu alrededor, no con los ojos de la carne, sino con los del espíritu. ¿El mundo de hoy todavía refleja la luz divina o se está deslizando lentamente hacia una noche donde todo parece al revés? Lo que una vez fue un escándalo, ahora es glorificado. La obediencia a Dios se considera arcaica, un freno a la libertad. Lo que era sagrado se convierte en burla. El anticristo no viene como un monstruo con rostro aterrador, sino como una fuerza que trastorna el orden divino con gentileza y sutileza. Su objetivo no es mostrarse abiertamente, sino infiltrarse en los pensamientos, modificar valores, implantar en el corazón de los hombres una visión del mundo donde Cristo pasa a ser secundario, por lo tanto inexistente. Él sabe que la mejor manera de apagar la luz no es enfrentarla de frente, sino erosionarla lentamente hasta que no sea más que un recuerdo lejano, una mente que toma muchas formas. El espíritu del anticristo no está contenido en un solo individuo, se manifiesta de muchas formas, tomando la forma de corrientes filosóficas, ideologías, modos de pensar que exaltan al hombre y relegan a Dios al silencio. Es en la relativización de la verdad, donde cada uno construye su propia moral sin referencia absoluta. Es en la autoidolatría que el hombre se ve empujado a ser su propio Dios, dueño de su destino, libre de redefinir las nociones mismas del bien y del mal. Está en las distracciones sin fin, que consumen la mente en un torbellino de ruido, impidiendo al alma detenerse, pensar, orar. Juan nos advierte, ¿y todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios? Este es el anticristo, de cuya venida habéis oído, y que ahora ya está en el mundo. 1 Juan 4:3. Un mundo preparado para recibirlo. El espíritu del anticristo prepara el terreno. Él forma las mentes para que, cuando llegue el día, el verdadero anticristo, aquel que encarnará plenamente esta rebelión contra Dios, pueda ser acogido sin resistencia. El hombre moderno ya no tiene sed de Dios, porque está lleno de distracciones. Ya no busca la verdad, porque está sepultado bajo un diluvio de información contradictoria. El terreno está preparado, la semilla está plantada, y ya los primeros brotes de esta apostasía están germinando ante nuestros ojos. El anticristo no viene. Él ya está allí, invisible, tejiendo su obra en las sombras. El anticristo, un individuo profetizado. El velo del misterio se va levantando poco a poco. Si el espíritu del anticristo ya está en acción, la palabra de Dios habla también de un hombre, de un ser singular, destinado a encarnar plenamente esta rebelión definitiva contra Dios. No será simplemente un líder terrenal influyente ni un orador hábil. Será la culminación de la apostasía, la culminación de un rechazo total de lo divino, una imitación perversa del verdadero Mesías. Pablo lo describe en términos escalofriantes. Nadie os engañe en ninguna manera.
Porque si antes no viene la apostasía y se revela el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios, o es objeto de culto, de modo que se sienta en el templo de Dios, proclamando que es Dios. 2 Tesalonicenses 2:3-4. Este próximo personaje no se contentará con ser un tirano o un perseguidor, exigirá adoración, buscando tomar el lugar del Señor mismo, el gran seductor. Desde el principio de los tiempos, el diablo nunca ha tomado la apariencia de un enemigo declarado. Su fuerza no reside en la violencia bruta, sino en la seducción. En el jardín del Edén no amenazó a Eva, la convenció. En la montaña, cuando tentó a Jesús, no blandió una espada, sino que le propuso compromisos seductores. El anticristo seguirá esta misma lógica. No aparecerá primero como un tirano brutal, sino como una figura cautivadora e inspiradora, un pacificador, un líder con un carisma cautivador. Ofrecerá soluciones a un mundo en crisis, respuestas a preocupaciones, una visión de futuro que atraerá a las naciones. Jesús nos advirtió, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Auschwitz. Mateo 24:24. Las multitudes aclamarán a este hombre como un salvador, alguien que finalmente traerá estabilidad y unidad a un mundo en caos. Él no exigirá adoración inmediatamente, se lo merecerá a los ojos de muchos, pero detrás de su máscara de luz hay oscuridad total, el usurpador del trono. El anticristo no se contentará con gobernar a los hombres, sino que buscará usurpar el lugar de Dios mismo. Se exaltará sobre todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, hasta el punto de sentarse en el templo de Dios, presentándose como Dios. 2 Tesalonicenses 2:4. Este versículo describe una realidad aterradora. Este hombre no solo será enemigo de Dios, sino que afirmará ser Dios. Su objetivo final no será solo gobernar el mundo, sino redefinir la fe, extinguir todo culto verdadero y desviarlo hacia sí mismo. Algunos se inclinarán ante él no por obligación, sino por convicción. El mundo estará preparado para darle la bienvenida. Ya están sentados los fundamentos de una fe humanista, centrada en el hombre y no en Dios. El anticristo solo llevará esta lógica hasta el extremo. Las señales de su venida. La Biblia nos dice que su aparición no tendrá lugar en un vacío histórico, sino que estará precedida de señales. 1. Apostasía generalizada, un tiempo en el que la verdadera fe será despreciada, cuando las creencias se diluirán en un sincretismo engañoso. 2 Tesalonicenses 2:3. 2. Crisis y convulsiones mundiales. Un clima de miedo e inestabilidad, donde la humanidad, cansada de divisiones, buscará un hombre providencial que una a las naciones. Mateo 24:6-8. 3. Una preparación ideológica. Un mundo que rechaza el absoluto divino, que propugna una libertad separada de la verdad y que acepta dar a un hombre el poder total. El anticristo vendrá cuando los corazones estén dispuestos a darle la bienvenida, no como un enemigo, sino como un salvador. Y sin embargo, su reinado solo durará un tiempo. Un sistema que prepara su reinado. El reinado del anticristo no será un acontecimiento repentino, una irrupción brutal en la historia mundial. Él no vendrá como conquistador imponiendo su dominio por la fuerza inmediata. Heredará un mundo ya preparado para él, un mundo formado, moldeado, preparado para recibirlo, como tierra cuidadosamente trabajada antes de sembrar la semilla del engaño definitivo. El apóstol Juan nos advierte, ¿y todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios? Este es el anticristo de cuya venida habéis oído, y que ahora ya está en el mundo. 1 Juan 4:3. El anticristo no surgirá de la nada espiritual. Su sombra ya está ahí, proyectada sobre los sistemas que dirigen el mundo, sobre las ideologías que moldean los pensamientos, sobre los valores que permean las sociedades. No creará un nuevo orden. Completará una obra de largo plazo, una construcción invisible que viene realizándose desde hace siglos. Un mundo que rechaza a Dios, la humanidad fue creada para adorar. Si no se vuelve hacia Dios, se inclinará ante otra cosa, el materialismo, el poder, el hombre mismo.
Mire el estado del mundo. En todas partes, el nombre de Dios es borrado, ridiculizado, alejado de las decisiones y de las conciencias. Los valores bíblicos que una vez formaron la base de las civilizaciones se consideran obsoletos, opresivos y deben abolirse. La fe se presenta como una debilidad, una ilusión que debe abandonarse en favor de la razón y el progreso. Este rechazo no es solo un fenómeno cultural, se trata de un cambio estratégico, un borrado progresivo de lo divino, de modo que la humanidad no es más que carne y razón, sin un punto de referencia superior. Un pueblo privado de Dios es un pueblo vulnerable, dispuesto a seguir a la primera persona que le ofrezca una ilusión de verdad y de salvación, una cultura que normaliza el pecado. El pecado ya no solo se tolera, se celebra. Lo que una vez fue denunciado como destructivo, ahora es glorificado. La moral se ha vuelto subjetiva, fluida y moldeada por las tendencias. Lo que ayer era malo hoy es virtuoso. Ay de los que a lo malo llaman bien y a lo bueno mal, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz. Isaías 5:20. Los corazones están dormidos. Las almas se dejan seducir, adormecer por discursos aduladores que exaltan al hombre, su libertad absoluta, su derecho a redefinir todas las leyes, incluidas las de la creación misma. Pero detrás de esta ilusión de emancipación se esconde una prisión espiritual, una dependencia de los deseos, pasiones e impulsos de un mundo que ya no reconoce la verdad absoluta. Un sistema económico y político de control. El Apocalipsis nos advierte: y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiera una marca en la mano derecha o en la frente, y que nadie pudiese comprar ni vender si no tenía la marca o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. Apocalipsis 13, 16, 17. Este pasaje revela un mundo donde el control será total, donde el acceso a los recursos esenciales estará condicionado a la aceptación de un sistema globalizado, donde quienes se nieguen a someterse serán marginados, excluidos, considerados como peligros para la sociedad. La infraestructura ya está existente. Vigilancia generalizada. Las tecnologías modernas permiten rastrear, analizar y predecir el comportamiento humano con una precisión incomparable. Un sistema financiero digital, el dinero en efectivo desaparece y es reemplazado por monedas controladas, programables y centralizadas. Una estandarización de las ideologías. Se censuran las opiniones divergentes, se marginan los valores cristianos. Todo está convergiendo hacia un mundo donde el individuo ya no tendrá espacio para la independencia, donde aquellos que se nieguen a someterse al sistema serán aislados, condenados, obligados a elegir entre su fe y su supervivencia material. El terreno está preparado. El anticristo no tendrá que imponer su reinado por la fuerza bruta. Llegará como respuesta a las crisis, como solución a los miedos, como esperanza para un mundo agotado. Ocupará su lugar en un mundo ya configurado para acogerlo, donde el rechazo de Dios, la glorificación del pecado y la centralización del poder habrán allanado el camino para su ascensión. Aquellos que no están atentos, aquellos que no disciernen, no verán la trampa cerrarse. ¿Cómo resistir al espíritu del anticristo? La sombra del anticristo se extiende por el mundo, sutil e insidiosa. Pero Dios nunca dejó a sus hijos sin luz en medio de la oscuridad. Él nos ha dado armas, escudos invisibles pero poderosos, capaces de romper las cadenas de la seducción y anclarnos en la verdad. Esta pelea no es física, Él es espiritual. No es por la fuerza ni por la inteligencia humana, sino por la sabiduría divina y el poder del Espíritu Santo que podremos permanecer firmes. He aquí cómo caminar en esa victoria. Primero, conocer la verdad para no ser engañado. Mi pueblo está destruido por falta de conocimiento. Oseas 4:6. La mayor arma del enemigo no es la fuerza, sino la mentira. El anticristo no vendrá como una amenaza obvia, sino como una alternativa atractiva, un falso brillo que imita la luz. Desde el principio, Satanás nunca ha usado la espada para derrotar al hombre. Él utilizó las palabras. En el jardín del Edén,
No obligó a Eva a desobedecer, la convenció. También hoy en día el espíritu del anticristo opera de esta manera. Él no nos ataca directamente. Él nos distrae. Se infiltra en nuestros pensamientos, en nuestros valores, en los discursos que escuchamos día tras día. Por eso es vital el conocimiento de la palabra de Dios. El que no conoce la verdad será vulnerable a las mentiras. Mira cómo Jesús resistió al diablo en el desierto. En cada tentación, Él no discutió, Él no debatió. Él respondió con la palabra. Está escrito, Mateo 4:4. La palabra de Dios es nuestra única protección contra el engaño del anticristo. El que camina en la luz de la Escritura no caerá en la sombra de la mentira. 2. Andad en el Espíritu y no conforme a la carne. Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Gálatas 5:16. El anticristo seducirá no solo con ideas, sino con deseos. Sabrá halagar ambiciones, ofrecer placeres, proponer soluciones que parezcan perfectas. Si estamos dominados por la carne, seremos vulnerables, porque la carne busca la comodidad, lo inmediato, lo fácil. Un mundo dominado por la carne es un mundo dispuesto a someterse al anticristo. Pero los que andan en el Espíritu son diferentes. Ellos ven más allá de las apariencias. Andar en el Espíritu significa vivir una vida guiada por Dios, no por nuestros impulsos. Se trata de discernir lo que se esconde detrás de los discursos. Si vivimos solo para las cosas materiales, para el reconocimiento, para los placeres, entonces ya estamos atrapados en la trampa. Pero si vivimos para la verdad, la santidad, la comunión con Dios, entonces seremos inquebrantables. Tercera, velad y orad sin cesar. Velad, pues, porque no sabéis el día ni la hora. Mateo 25:13. El mayor peligro para un cristiano no es el ataque, es dormir. El enemigo no necesita abrumarnos. Lo único que hace falta es ponernos a dormir. ¿Cuántos creyentes han perdido su fervor simplemente porque permitieron que la rutina espiritual reemplazara la pasión? ¿Cuántos han pasado de la oración ferviente a una vida donde Dios es solo un concepto distante? El diablo no nos roba la fe de la noche a la mañana. Lo va erosionando poco a poco, distrayéndonos, ocupándonos, cansándonos. Por eso Jesús nos llama a estar vigilantes. Velar es estar espiritualmente despiertos, sensibles a la voz de Dios, conscientes de los tiempos en que vivimos. Y la clave de esta vigilancia es la oración. La oración no es solo un hábito religioso, es nuestra conexión con Dios, nuestra fuente de fortaleza, nuestra luz en medio de la oscuridad. Un cristiano que ora ve lo invisible. Él percibe las artimañas del enemigo antes de que echen raíces. Un cristiano que ora nunca será tomado por sorpresa. 4. Mantén tus ojos fijos en Jesús. ¿Estamos del lado de Dios? ¿El que conoce a Dios nos escucha? El que no es de Dios no nos escucha. Es por esto que conocemos el espíritu de la verdad y el espíritu del error. 1 Juan 4:6. El anticristo no quiere simplemente gobernar. Él quiere desviar las copas. Su objetivo final es que olvidemos a Cristo. Él no nos atacará de frente. Él nos entretendrá. Él hará que estemos demasiado preocupados, demasiado ocupados, demasiado absorbidos por el mundo, como para mantener nuestros ojos fijos en Jesús. Pero debemos recordar, nuestra fe no se basa en un sistema, en una iglesia, en una ideología. Está basado en una persona, y esa persona es Jesucristo. Si nuestros ojos permanecen fijos en Él, no seremos sacudidos. Si vivimos en su presencia, no seremos engañados. El anticristo puede venir, pero será impotente contra aquellos que están anclados en Cristo. La victoria final pertenece a Cristo. La historia del mundo parece escribirse bajo la sombra de los conflictos, el caos y las injusticias sin fin. Los imperios surgen y caen. Las ideologías van y vienen. Los hombres están inquietos, buscan una paz que nunca encuentran verdaderamente. Y sin embargo, en medio de este tumulto, una certeza permanece. Cristo es victorioso. El anticristo vendrá. Él establecerá su reino, pero será derrotado. El Apocalipsis nos da una visión gloriosa del final, y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor Jesús matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. 2 Tesalonicenses 2:8.
El anticristo no podrá resistir la gloria de Cristo. Quien le ve dominar el mundo, imponer su ley, proclamarse Dios, podría creer que ha vencido. Pero todo esto no será más que una mentira efímera, una ilusión condenada a derrumbarse ante el brillo del verdadero Rey. El aliento que derriba imperios. Desde el Génesis, una palabra divina ha bastado para crear el universo. Dijo Dios, hágase la luz, y hubo luz. Génesis 1:3. Y al final de los tiempos, será todavía por su palabra que Dios derrocará la oscuridad. El anticristo no será derrotado por la guerra terrenal, ni por el levantamiento humano. Simplemente caerá ante el aliento de Cristo, ante una sola palabra que salga de la boca del Señor. Ningún ejército, ningún poder, ninguna estrategia podrá resistirle. En un mundo donde los hombres corren tras el poder, donde la política y la fuerza militar son vistas como las claves del poder, Dios demuestra que su soberanía es absoluta. Él no necesita pelear. Él habla y todo se desmorona. Una luz que la oscuridad no puede apagar desde la venida de Cristo. La oscuridad ha tratado de resistir a la luz. Herodes intentó matarlo antes de que siquiera hablara. Los fariseos intentaron silenciarlo. El mismo diablo quiso detenerlo con la cruz. Pero nada podía detener a Jesús. Incluso la muerte tuvo que ceder. Si la cruz parecía una victoria para el enemigo, la resurrección destrozó su triunfo. El anticristo encarnará el intento final de Satanás de usurpar la gloria de Dios. Pero este intento solo acelerará su caída. El mundo pasa, ¿y sus deseos? Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. 1 Juan 2:17. Todo lo que se opone a Dios está condenado a desaparecer. No te dejes llevar por el miedo, sino camina en victoria. El enemigo quiere hacernos temblar. Quiere que miremos el mundo y nos sintamos impotentes, aplastados por la oscuridad que parece estar extendiéndose. Pero tenemos una promesa. Sabemos cómo termina esta historia. El anticristo vendrá, pero no reinará para siempre. La oscuridad avanzará, pero no podrá resistir la luz. Los justos serán perseguidos, pero no serán abandonados. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Juan 16:33. El triunfo es de Jesús, y si estamos en Él, ya somos victoriosos. El anticristo no es solo una figura futura. Hay una influencia que ya está actuando y que busca apartar los corazones de Dios. Pero tenemos una elección: sigue la verdad de Cristo o serás engañado por el espíritu del mundo. Velar y orar o vivir distraído, estar arraigado en la palabra o confundido por las mentiras del enemigo. La Biblia nos da todas las claves para discernir y resistir. Entonces, ¿estás listo para caminar en la verdad y permanecer firme? Si este mensaje resonó contigo, compártelo, suscríbete para no perderte ninguno de estos destacados y deja un comentario. Y recuerda, Jesús reina y su luz siempre triunfa sobre las tinieblas.